Zarco es magíster en regulación por la London School of Economics and Political Science de Londres y actual doctorando de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Pompeu Fabra en España. Ha sido profesor visitante de la University College London, UCL, del Reino Unido, y también en el Instituto de Estudios Internacionales IBEI en Cataluña. Tiene experiencia en el sector privado y público, donde destaca su función como defensor adjunto para servicios públicos y medio ambiente. Actualmente es consultor nacional e internacional y docente de nuestro programa de maestría en Administración Pública. Damos la bienvenida a nuestro conferencista. Adelante, por favor, Magíster Carlos Salza. Muy buenas noches con todos y todas. Es un gusto poder estar con ustedes y poder compartir esta experiencia de comunicarnos a lo largo de esta noche para poder compartir estas ideas sobre liderazgo y la gestión pública, especialmente en situación de crisis. Actualmente me encuentro en Barcelona, donde estoy efectivamente, como se ha anunciado, haciendo un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales y trabajando en diversos proyectos de investigación y consultorías. Y la Universidad Católica Sede Sapienza ha tenido la generosidad de invitarme para hacer esta videoconferencia, de modo que es una excelente oportunidad también para comunicarme con todos ustedes y les agradezco además la oportunidad de que podamos conversar y dialogar. Espero no hacer una presentación muy larga, la verdad es que he tratado de condensar algunas ideas sobre el liderazgo, sobre la gestión pública también, hay mucho que hablar, y en estos días el tema de la crisis, digamos, es un tema que nos está abordando y desbordando a todos. Entonces, creo que es importante poder vincular estos tres temas, quizá de una manera un poco más práctica y también sin perder el diálogo con la teoría y con la academia, que creo que es muy importante. Voy a compartir entonces una pantalla, que es una presentación que he preparado y que seguramente la podríamos ir siguiendo poco a poco. Se ve claramente, ¿verdad? ¿De qué se trata esto? Vamos a hablar de estos tres temas, de liderazgo, de la gestión pública y de lo que es el tiempo de crisis. Estos días nos encontramos en un momento muy particular, ¿no? Estamos en una situación de pandemia, se ha denominado así, y por supuesto nosotros tenemos aquí una serie de elementos que pueden mostrar este tema a través de lo que se llama la evolución diaria que ha habido de cada uno de los procesos. Ustedes ven esto, esa es una estadística y una muestra de cómo se ha ido reproduciendo el virus en cada uno de los países y cómo ha ido evolucionando, y si se dan cuenta los países van aumentando poco a poco. Hay que fijarse muy especialmente en algunos países que van subiendo rápidamente. Por ejemplo, Estados Unidos, que ustedes lo ven aquí, que de pronto va escalando y escalando, igualmente España, Italia, por supuesto, fue uno de los casos emblemáticos al inicio, y todo esto nos muestra finalmente, esto lo ha hecho la Universidad Johns Hopkins, en un centro que ha creado inmediatamente, especialmente dedicado a lo que es el estudio de la pandemia. Y esto, por supuesto, es el tema de cuántos casos empiezan a aparecer en el sistema y empiezan a reportarse como contagios, y es una terrible situación porque afecta directamente la salud, pero también la vida de las personas. Y tenemos a la vez también una serie de pérdidas económicas proyectadas, ¿no? El Banco Asiático ha elaborado esta proyección de que probablemente nos encontremos en una de las peores crisis mundiales en la historia de la humanidad, y que esto podría generar pérdidas económicas hasta del 4.8% del PBI mundial. Estamos hablando de más de 3.8 billones de euros, y por supuesto es mucho dinero, y esto genera evidentemente una situación de incertidumbre sobre lo que va a pasar. La Universidad Johns Hopkins, les decía, ha creado este centro para estudio del virus, y ha creado toda una dinámica de gestión de la información. Los países reportan, reciben información directamente, pueden empezar a hacer investigaciones, y uno puede notar allí el número de afectados. El caso de Estados Unidos es dramático, ya tiene más de 1.200.000 afectados, tiene 74.000 fallecidos, y el caso de España no es tan diferente. Si ustedes se dan cuenta, el caso de Perú es también, en Latinoamérica, está al lado derecho,
El caso de Perú es un caso también importante, ¿no? Son 58.000 enfermos y 1.600 fallecidos. Por supuesto, las proporciones son distintas, los países son diferentes, cada uno tiene un número de una cantidad de población que hace que las diferencias sean relativas también, pero el número es importante y por supuesto esto genera una situación de desesperación en los gobiernos y en las sociedades, porque nos ha conducido a una serie de medidas que han tomado los gobiernos para poder controlar esta situación y evitar que hayan más infecciones y más muertes. El Perú, hoy día, el presidente Vizcarra ha anunciado pues, ciertamente que la cuarentena se amplía todavía unos días más, producto de que precisamente estamos viendo que el número de muertos y de contagios no necesariamente está bajando como lo que uno esperaría. Y eso se debe seguramente a que también ha habido problemas serios en la implementación, digamos, de ejecución por parte de los ciudadanos, que muchos de nosotros no nos hemos quedado en casa y hemos terminado saliendo, generando una continuidad de la posibilidad de la infección. Pero esto también tiene directos impactos en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, este tema no es, por supuesto, reciente. La historia de las pandemias es una historia muy larga. Estamos hablando, este cuadro es muy interesante, muestra lo que ha sido pues, desde la peste antonina hasta lo que ha sido la peste negra, la viruela, la gripe española, que dejó más de 40, casi 50 millones de muertos, y que eso fue hacia 1918-19, en un solo año hubo 50 millones de muertos, se generó una serie de crisis, la fiebre amarilla, el VIH en su momento, que también ha generado de manera progresiva una serie de personas que tienen infección y, por supuesto, también de muertes lamentables que han ocurrido a propósito de esta infección. Y así como estos, muchos otros casos. El virus, por supuesto, estamos en una situación que siempre llamamos crítica. ¿Por qué crítica? Porque efectivamente lo que ha ocurrido es que los datos están empezando a alarmar notablemente y además es algo que se está escapando del control en algún momento, ¿no? En el mundo estamos hablando ya de más de 3.8 millones de casos, más de 269.000 muertos. En España, donde vivo yo hoy día, hay más de 221.000 casos de coronavirus y más de 26.000 muertos, colocando además en la ciudad de Barcelona, después de Madrid, es la segunda ciudad con mayor cantidad de muertos y de infectados. Y esto, por supuesto, genera una situación de preocupación, ¿no? ¿Quiénes han liderado la pandemia? Bueno, los líderes de gobierno han sido, y son en este caso, los que son visiblemente quienes manejan, digamos, las decisiones y son visiblemente quienes también asumen la responsabilidad directa frente a las cámaras, por decirlo de algún modo, frente a los ciudadanos y ciudadanas de sus propios países. Si se dan cuenta, estos son 4 personajes mujeres, además, y eso es un elemento interesante. Estamos hablando de Angela Merkel, la alemana, la líder del gobierno alemán, Jacinda Ardern, que es una líder también de New Zealand, de Nueva Zelanda, Tsai Ing-wen, que es la primera ministra en Taiwán, y Sanna Marin en Finlandia. Cada una de ellas ha logrado, y se les reconoce hoy día como las que mejor han manejado la crisis del virus. Y es interesante porque uno puede preguntarse qué cosa es lo que pasó, por qué esos países han logrado, igual que Grecia y algunos otros más, han logrado controlar la pandemia y evitar la crisis de algún modo. Primero, la identificación temprana de los portadores, ¿no? En Alemania se hizo esto muy prontamente. El Centro de Investigaciones para la Epidemiología en Alemania ha declarado públicamente de que una de las decisiones más acertadas de Angela Merkel fue identificar rápidamente a los portadores y de esa manera controlar la situación del virus. En otros casos, como es el caso de Tsai Ing-wen o de Sanna Marin o el caso de New Zealand, se ha prevenido fortaleciendo capacidades, ¿no? El caso de Finlandia es sorprendente, tenía un sistema de salud que estaba preparado para atender cualquier tipo de situación crítica de pandemia o de una crisis de salud eventualmente que ocurre en Finlandia. Un país que se preparó para ello, ¿no? New Zealand también ha preparado no solamente el aparato de salud, sino también el aparato administrativo, la gestión del Estado. Y eso es muy importante porque permite coordinación rápida, permite, por supuesto, también el establecimiento de una serie de instrumentos de política que permiten resolver rápidamente los problemas.
No es el caso de otros actores, ¿no? Aquí uno puede ver de pronto, y eso es más o menos conocido, el caso de Estados Unidos, ¿no? Donald Trump, un liderazgo muy distinto, muy diferente para resolver la crisis, y por supuesto que ha llevado, igual que Bolsonaro, una medida menor, pero también algunos critican en Europa y dicen que España es de los peores que ha manejado la situación, han minimizado la pandemia desde el inicio, han dado medidas erráticas o han establecido medidas que han tenido un débil enforcement, una débil exigibilidad del cumplimiento de las medidas que se han dictado por parte de los gobiernos, ¿no? En cambio, en América Latina, por ejemplo, se ha reconocido que Vizcarra en el Perú o Luis Lacalle en Uruguay o el presidente de Argentina han tenido, digamos, una intervención temprana. Y esa intervención temprana ha sido clave para poder manejar mejor la situación y poder controlar de algún modo el contagio y las muertes. Ninguno de estos gobiernos estaba preparado para eso. Hay un índice de seguridad de salud global, el GHS, que dice, por ejemplo, que ningún país estaba preparado realmente para una pandemia de esta naturaleza y de esta magnitud. De una calificación de 100, el promedio a nivel mundial es de 40.2, o sea, menos de la mitad. Eso significa que más del 75% de los países tienen poquísima capacidad para resolver y atender una pandemia y una crisis como la que estamos viviendo. Y por supuesto esto es terrible y peligroso. ¿Quiénes tienen que salir adelante? Bueno, pues, como lo estamos viendo en las láminas, precisamente los presidentes y los líderes de gobierno. Y quizá, como yo lo escribí en un blog que tengo, que se llama Valor Público, que ustedes lo pueden visitar, ponen Valor Público Carlos Alce y va a aparecerles el blog. Ahí escribí hace poco cuando empezó esta pandemia, esta cuarentena, en realidad hace ya más de 50 días, escribí sobre la palmaria relevancia del Estado, ¿no? Que nos dejaba esta crisis, la importancia y la necesidad de que el Estado intervenga y tome decisiones, porque solo el Estado con su fuerza y su autoridad puede finalmente ayudar a resolver. No es el único actor, pero es el que finalmente tiene que resolver estos temas. Es importante entonces preguntarse a qué le estamos llamando crisis exactamente, ¿no? Porque hace un rato decíamos en una de las láminas anteriores que en realidad decíamos aquí, ¿no? Liderar la pandemia para evitar la crisis. Y entonces uno se podría preguntar, ¿qué cosa es crisis entonces realmente? Bueno, sin duda, en términos generales, una crisis es una situación inesperada, algo que ha llegado como un efecto sorpresa y que por supuesto nos toma, digamos, de total sorpresa y por lo tanto no sabemos qué hacer, no era algo que habíamos proyectado y planeado, lo cual genera, por supuesto, dificultades. Imaginen además, por ejemplo, los alemanes que son muy organizados, muy planificados, imaginen que les llegue una situación como esta, es una situación realmente crítica, ¿no? Por eso le llamamos situación crítica, porque es una crisis. Segundo, que hay un alto nivel de incertidumbre, hay falta de información, no sabíamos si el virus realmente, qué tipo de virus era. No sabíamos si el virus iba a llegar pronto, no sabíamos no sabemos hasta ahora cómo se puede resolver un antídoto sobre el virus o una vacuna. No sabemos quién era el primero, el caso cero, no sabemos quién es, dónde está, no sabemos a cuántos más ha contagiado. Y peor, no sabemos tampoco cuántos se van a contagiar, con lo cual no sabemos tampoco cuántas camas necesitamos, cuántos medicamentos, cuántas máscaras. Entonces, la situación empieza a tornarse mucho más compleja. La falta de información es parte de lo que normalmente genera el paso hacia una situación crítica. Y tercero, la cadena de consecuencias. Hemos visto no solamente los enfermos, no solamente los infectados, no solamente los muertos, sino también el problema de las consecuencias que eso trae. Cualquier medida para resolver resulta traer otros problemas, como el confinamiento. O sea, si confinamos a las personas, que es una medida para prevenir el contagio, a la vez eso genera el problema de la ausencia de producción y la ausencia de operación del mercado. Con lo cual se genera, por supuesto, un problema de ingresos y de generación de riqueza, se genera un problema de falta de liquidez y eso genera, por supuesto, en algunos casos muchos más graves, por supuesto, de quienes tienen menos recursos, son autónomos o tienen empresas pequeñas y familiares, el problema crítico de no tener cómo resolver su economía cotidiana y por lo tanto no tienen que comer. O cerramos todos los supermercados y entonces ¿de dónde compramos? O la gente compra en cantidad como los papeles higiénicos y de pronto ya no hay papel higiénico en los supermercados. O sea,
la cadena de consecuencias es enorme. O la educación, ¿no?, que está viéndose afectada en estos días también. Nuestro sistema educativo en el Perú no estaba preparado para virtualizar, ni en universidades privadas siquiera, cursos de la manera y con la inmediatez y con la magnitud que requiere esta situación. Y por supuesto, una compresión del tiempo, o sea, la urgencia, la inmediatez de las decisiones. Si no intervenimos a tiempo como lo ha hecho Vizcarra, la situación hubiese sido peor. Yo confieso que yo mismo tuve al inicio la sensación, y lo compartí con mi familia, porque justo esos días yo estaba en Lima, pues estuve 10 días en marzo, a inicios de marzo, y supe que el presidente anunciaba un primer caso. Y dije, esto es un poco de repente exagerado. En España estamos empezando a ver casos y, claro, se está discutiendo que el asunto empieza a sonar grave, pero hasta Perú puede ser un poco, digamos, poco apresurado. Y sin embargo, no. Yo creo que fue una medida acertada, creo que fue de pronto o un golpe de suerte, eso tendremos que averiguarlo algún día, o un golpe de suerte o de pronto un aprendizaje. Miró qué estaba pasando en otros lados y dijo, mejor prevenimos. Y entonces fue una intervención temprana. Y eso creo que es importante. Pero ¿qué otras medidas se tienen que tomar? Por ejemplo, el caso educativo, por ejemplo, el tema de la operación y la implementación de los hospitales. En China pudieron construir un hospital en pocos días. Aquí en España tuvieron que armar un hospital en un espacio abierto para poder cumplir con toda la población que estaba infectada. Y por supuesto esto genera una serie de dificultades que implican, digamos, una toma de decisión inmediata. Y finalmente, esto afecta las actividades básicas o los fines de la organización o del Estado. Genera riesgo, genera daño. Y eso nos impide hacer las cosas que estamos esperando hacer. Entonces, imaginen a un gobierno local o un gobierno regional que se ve involucrado en un conflicto social y que genera una crisis. Estoy hablando del caso de Bagua como el caso más extremo de pronto, pero pueden haber otros casos en donde el conflicto social paraliza actividades de la comunidad. O piensen en una situación como un desastre natural, una crisis que de pronto impide el normal desenvolvimiento de una comunidad en sus actividades básicas. Entonces, estos elementos que nosotros denominamos crisis creo que son importantes para entender, ¿no? Para entender que estamos en una situación que requiere, digamos, un tipo de intervención diferente. Una crisis, de algún modo, aquí sigo a un libro interesantísimo que se llama The Politics of Crisis Management, las políticas de la gestión de crisis, y que precisamente habla de liderazgo público sobre presión, ¿no? Bajo presión. Dice, una crisis se produce por la incapacidad del sistema para enfrentarse a la perturbación. Y por supuesto, claro, lo que estamos haciendo entonces es básicamente entender que la crisis se trata de una serie de situaciones inesperadas que nos generan consecuencias adversas, riesgo, daño, que no podemos manejar, que no conocemos, no tenemos información y que sin embargo, además, muchas veces no tenemos capacidad para reaccionar. Si tuviéramos capacidad para reaccionar, si tuviéramos mayor información o si tuviéramos todas las herramientas y el conocimiento como para hacerle frente a la situación, sin duda, la situación no se vuelve crítica, la situación simplemente se administra, se gestiona, se maneja, y por lo tanto la crisis no aparece. Pero aparece como crítica cuando no podemos manejarla de manera inmediata porque nuestra capacidad institucional de información no se puede, digamos, no lo logramos resolver de una manera directa. Entonces, digamos, para continuar con esto, ¿qué es lo que pasa en este caso? Hay que gestionar la crisis, ¿no? Hay que gestionar, si no ocurre la imagen de abajo, el mundo se nos viene encima. Entonces hay que intervenir. Yo creo que ahí la palabra intervención es clave. Por eso decía la palmaria relevancia del Estado. Necesitamos a alguien que intervenga y que tenga autoridad, que tome decisiones, que delibere con los otros, no es el único que va a tomar decisiones, porque hoy día estamos en un momento en el que se espera que las decisiones sean democráticamente adoptadas, se coordine, se justifiquen las decisiones, se planifiquen las decisiones, entre muchas otras funciones que se tienen que tomar a lo largo de este proceso. ¿Cuál es la finalidad de esta gestión de crisis? Minimizar impactos, afrontar las consecuencias de lo que va a venir y, por supuesto, restituir la fe en el futuro, que es algo muy importante, porque como vamos a ver hacia el final, esto tiene que ver también con manejar y administrar las emociones y las expectativas de nuestro grupo,
sea en una organización o sea a nivel estatal, se trata de también mantener la calma. Hoy día, comentaba yo aquí en Barcelona, cuando veía la televisión hace un momento, que en las noticias ya las empresas se están dedicando a dar calma a la población. Entonces su publicidad está empezando a aparecer como una publicidad que le dice a la gente, tranquilos, ya esto está pasando, está calmándose la situación. Y vamos a empezar a salir y vamos a empezar a retomar, pero con cuidado. Y hay un compromiso muy fuerte de empresas aquí en España y especialmente en Cataluña, que se han dedicado a colaborar con el gobierno para poder lograr que esta situación se resuelva. Y entonces el liderazgo, esta gestión de la crisis implica, digamos, 4 elementos claves, ¿no? Por un lado, la decisión, hay que tomar decisiones. En segundo lugar, hay que tener una retórica, una argumentación, porque las políticas públicas, al final, que son decisiones públicas, requieren también retórica, requieren argumentación, justificación, requiere capacidad, saber qué cosa, con qué herramientas yo cuento, de infraestructura, de organización, de técnica, de tecnología, para poder atender una situación como esta, y de liderazgo, sin duda. O sea, hay alguien que tiene que conducir el barco, porque si no, nos hundimos todos. Y aquí no pueden conducirlo todos a la vez, porque si no, también nos hundimos. Entonces, digamos, el liderazgo es un elemento fundamental para el momento de ejercer gestión y liderazgo político en un Estado. La literatura sobre liderazgo está dividida por lo menos en un par de enfoques, ¿no? El enfoque normativo prescriptivo, ahí hay muchos autores, uno puede encontrar desde Aristóteles con la política, cuando hablaba de que en realidad algunos nacían para liderar y otros nacían para ser liderados o gobernados. Esto lo toma luego Mosca y Gaetano Mosca, y luego lo toman varios más, hasta Weber, y así continúa la historia. El Príncipe de Maquiavelo, que es un clásico para la lectura de lo que es el rol del gobernante y cómo este gobernante tiene que mantener la soberanía y cuidar la soberanía y cuidar su propio cargo y mantenerse en el cargo, y para eso tiene que establecer alianzas, nexos y por supuesto su liderazgo. Maquiavelo decía, el príncipe no puede ser odiado, debe ser o temido o amado, pero nunca odiado, ¿no? O Leviatán, ¿no? de Thomas Hobbes, también un texto importantísimo sobre la relación de poder y este poder creciente. Los libros que son más prescriptivos y que son más contemporáneos, o sea, estamos hablando de Daniel Goleman, de Archie Brown o de Seth Godin, que en realidad hablan de liderazgo como aquello, cómo deberían ser los líderes en una organización, sea pública, privada o a nivel político. Y eso es interesante porque hay mucha literatura sobre el tema. Ahora también hay estudios modernos dentro de este enfoque que son más biografías publicitarias. O sea, se cuentan la historia de Angela Merkel, de Julio César, de Churchill, que es un personaje importantísimo del Reino Unido y a nivel mundial, por supuesto, por su desempeño especialmente, no solo como primer ministro, sino como el líder en el momento en el que la guerra mundial. Bolívar, Kennedy, en fin, muchos autores, y también están todos estos autores que están abajo, que desarrollan el liderazgo en la gestión propiamente pública o privada, y especialmente en el sector privado, de donde se trasladan muchas de estas prácticas al sector público. Estoy hablando de Bethany Cameron, que es un libro magnífico sobre el desarrollo de habilidades directivas. El liderazgo es uno de los elementos fundamentales. Es el libro este de Rethinking Public Service Delivery, que es de Alfred Flynn, que es un texto magnífico para entender cómo el servicio público y la prestación de los servicios públicos requiere una acción de liderazgo a través del diseño de programas públicos para prestar los servicios públicos. Y así hay otro tipo de enfoque, el enfoque que es el que quizá yo quisiera abordar aquí, es un enfoque más bien descriptivo analítico. Ojo, en el enfoque anterior, en el que hay mucho de biografía, de habilidades directivas, también hay mucha gente que es rollera, ¿no? Que digamos, habla muchas cosas que en realidad son libros de autoayuda, sí, tú vas a ser mejor, lo cual no está mal y seguramente tiene algún impacto, digamos, en el desarrollo de las personas, pero no es un desarrollo a veces muy científico, digamos, ¿no? Y eso hay que tener cuidado de separar y diferenciar algunos autores de otros. En los enfoques descriptivo analíticos lo que se busca es más bien comprender cómo actúan los líderes. Y esto es muy interesante porque hay libros donde se ha hecho un desarrollo científico muy valioso sobre cómo es que
se estudia el liderazgo no como una experiencia simplemente, digamos, de biografías interesantes, de personajes interesantes, sino de aprendizaje de la propia práctica. Yo cuando empecé a dictar en la universidad fue curioso porque me dijeron, bueno, dicta políticas públicas. Yo, por supuesto, estaba entusiasmado. Dicta regulación, por supuesto, yo había estudiado regulación en Londres. Y luego me dijeron, bueno, falta un curso que nadie quiera dictar y que creo que lo vamos a eliminar. Y me dijeron, es el curso de liderazgo. Estoy hablando del año 2005 más o menos. Y querían eliminar el curso de liderazgo. Y todo porque aquellos que veían la ciencia política y veían el desarrollo de las ciencias sociales, creían que el liderazgo era un tema no científico. Es curioso, porque leían, por ejemplo, a Sidney Verba, que tiene un magnífico libro, Sidney Verba, que es este primero, sobre el liderazgo a partir de los pequeños grupos. Y Sidney Verba es una estrella dentro, bueno, ya murió hace poco, pero una estrella dentro de la sociología, y sin embargo, no, creo que no habían leído este libro de liderazgo de Verba, porque en realidad no creían que se podía desarrollar un tema científicamente. Y sí que se ha hecho y se hace. Dick Morris tiene un libro interesantísimo sobre los juegos del poder, en donde en realidad cuenta desde el caso de Edipo Rey hasta el caso de Moisés, o el caso de Churchill, y explica cómo esto, o el caso de Clinton también, de cómo han liderado diversos momentos, y por supuesto es muy interesante. Serge Moscovici tiene un libro impresionante sobre la era de las multitudes, es desde una perspectiva psicoanalítica, cómo se puede entender que en realidad, y fíjense, esto lo vemos directamente hoy día en Vizcarra, ¿no? Cuando nos habla hoy día del Día de la Madre, nos habla como si fuésemos una gran familia, y construye la idea de su liderazgo sobre la idea de un gran pater, un padre. En realidad se comporta como un padre y de esa manera busca generar autoridad y llegar a la conciencia de la población para el cumplimiento de las reglas. Es una estrategia, y esto funciona precisamente y se explica a partir del psicoanálisis en la relación esta del padre que renuncia a su familia, digamos, originaria, para pasar a una familia nacional, digamos, ¿no? Y eso es un tema muy interesante. Y bueno, esto, digamos, son libros que yo recomiendo y que me parecen muy interesantes. Están algunos en Amazon, otros los pueden encontrar en PDF y también en acceso libre en Internet. Pero ¿hacia dónde tenemos que ir? Hacia el gerente público, porque finalmente este liderazgo lo va a desarrollar el gerente público. ¿Y qué es un gerente público? ¿Qué es un directivo público? Básicamente es alguien que ejerce la función pública, pero esa es la parte formal, pero la parte gerencial es que crea valor. Es decir, resuelve estratégica y creativamente problemas, optimiza el uso de recursos, innova, ¿no? Busca salidas inteligentes a los problemas, ejerce un liderazgo, ese es el elemento central que estamos estudiando aquí, y gestiona su relación con el entorno. Y gobernar es una actividad básicamente orientada a resolver problemas. Y esta es una historia muy antigua. Hay mucha literatura sobre eso, yo he mencionado aquí algunos, pero esto va desde las historias de John Dewey, cuando explicaba cómo es que los actores resuelven problemas, los gerentes resuelven problemas. Simon, que fue además premiado con el Nobel y que desarrolló toda una teoría de la resolución de problemas y la ciencia de lo artificial, le llamaba él, sobre los artefactos que se crean artificialmente en la administración pública. O Van Aken, que es un personaje pues, central en la historia de la resolución de los problemas públicos en la administración. Y este talento gerencial, yo siempre digo, en realidad lo que tenemos es básicamente un cerebro que tiene como tres elementos claves, ¿no? Un elemento político, una parte técnica y un frontis ético que nos permite decidir lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, que a veces está alterado, pero que de alguna manera debería ser los tres componentes centrales del talento gerencial. Yo me quiero centrar ahora, entonces, en compartir con ustedes, para hacer esto de una manera un poco más concreta y específica, en algo que plantean justamente estos autores en el libro este de las políticas de la gestión de crisis, que son 6 acciones claves de un líder ante la crisis. ¿Qué es lo que hace este líder, este gerente público, para generar valor, para solucionar problemas, para atender la crisis que se ha generado? Y el ejemplo concreto del coronavirus de algún modo nos permite entender que estas cosas son indispensables. Creo que esto además es aplicable para cualquier tipo de organización. Es aplicable para la organización del Estado, pero también es aplicable para una organización más mediana o más pequeña, como un colegio, o como de pronto un municipio, o simplemente como mi organización, en la PCM, en un ministerio, o
OP, un organismo público del Poder Ejecutivo o un organismo regulador. Por ejemplo, estamos hablando de el primer elemento. El primer elemento es darle sentido a las circunstancias y a sus consecuencias. Hay que definir que se trata de una crisis, hay que establecer la magnitud, hay que eliminar mitos, fakes, hay que establecer por qué es preciso intervenir como un ente público. Esto de darle sentido a las circunstancias y a sus consecuencias implica construir una narrativa que permita justificar por qué intervenir bajo las condiciones de una crisis es importante y por qué yo tengo que intervenir. Entonces, el primer elemento es definir que existe una crisis. El peor error, en mi opinión, de Donald Trump ha sido precisamente como líder de un país y como líder de uno de los principales países en el mundo, es justamente haber minimizado la existencia de una crisis y de una pandemia. Y eso lo lleva, por supuesto, a no solamente que hoy día la gente no respete los confinamientos y en Estados Unidos la gente pasea como si estuvieran cualquier día de semana, sino que además le ha impedido tomar decisiones a tiempo. Entonces esto es fundamental. En segundo lugar, un elemento fundamental es tomar decisiones. O sea, hay que analizar y gestionar la información para intervenir tempranamente. Hay que seleccionar instrumentos de política. Estos instrumentos de política están hechos ad hoc para poder construir un proceso de solución de los problemas públicos. Estamos hablando de instrumentos que tienen, que en el caso del Perú, algunos son de detección de información, de pronto de llenar declaraciones juradas de dónde has estado, establecer un control en los aeropuertos, establecer medidas de confinamiento, látigos o zanahorias, como diría algún autor, y establecer de pronto en algunos casos sanciones para aquellos que no cumplen y por supuesto algunas situaciones en donde se dan incentivos, ¿no? Por ejemplo, ya, no te vayas a trabajar, quédate en tu casa y además como no vas a trabajar yo te voy a dar un dinero para que puedas mantenerte en tu casa. Entonces son medidas que en algún momento Solomon le llama, en algún momento látigos o zanahorias, ¿no? O sermones. No es casual que el presidente Vizcarra aparezca todos los días al mediodía para hablarle a la población. El sermón, el diálogo o la capacitación son elementos centrales también de instrumentos de política. Y una organización ad hoc, ¿no? Hay que construir una organización ad hoc, eso también es una decisión. En algunos casos se ha creado comités de emergencia, comités de crisis, que permiten una organización. Hoy día en la mañana el presidente Vizcarra y el ministro Zamora explicaban justamente cómo es que el comité de crisis se está reuniendo permanentemente para poder tomar decisiones sobre eso. Planificar acciones, establecer mecanismos de coordinación y buscar recursos que puedan ser útiles para esto. Hoy día, hace 2 o 3 días, el Banco para América Latina, la CAF, ha aprobado un préstamo para Argentina. Argentina ha gestionado este préstamo de inmediato. No es raro, Cristian Gashinelli ha sido funcionario de la CAF y hoy día trabaja en el Ministerio de Economía. Yo sospecho que han generado los vínculos suficientes, institucionales y por supuesto transparentes, para que estos préstamos se den y se generen los recursos suficientes para poder invertir. La búsqueda de recursos no debe parar en ningún momento porque el Estado lo va a necesitar. Y hay que tener cuidado también de hasta cuánto se endeuda y hasta cuánto no, obviamente. Pero hay un elemento final importante en este punto 2 y es establecer los criterios y valores que permitan resolver los dilemas o las paradojas de la decisión pública. Hoy día hay un grupo de personas que de pronto dicen tenemos que trabajar, necesitamos comer, y es verdad. Y a mí o me mata el virus o me mata el hambre, dicen algunos, y es verdad. El gobierno necesita establecer una argumentación muy consistente para definir criterios y valores que permitan decidir en estos casos. O sea, a ver, hay 2 situaciones y necesitamos resolverlas de alguna manera. La economía se nos cae, bueno, pero entre economía y vida y salud de la población, ¿qué cosa es lo que tengo que sacrificar? O sea, ¿por dónde empiezo a salvar algo dentro de lo que pueda salvar? Y el Estado tiene que ser consciente de que esas decisiones implican otras medidas, ¿no? Entonces, claro, establecer un confinamiento implica un sacrificio de un valor por otro, el valor económico sobre el valor salud y vida.
Asumamos que el Estado asumió precisamente que la salud y la vida son mejores, entonces, o son más importantes. Entonces, para la otra, que es el confinamiento y la falta de producción o la falta de ingresos, necesitamos establecer algunas medidas adicionales. El punto 3 es importante también, elaborar significados. ¿Qué significa elaborar significados? Brindar información cierta, construir un mensaje, establecer canales de retroalimentación, compartir el discurso y deliberar las decisiones sin perder unidad de decisión. Acá estamos hablando de la retórica que tiene que haber en el sentido más originario del término griego, de la interpretación y la argumentación sobre las decisiones que adoptamos. Y esto es muy importante porque si no hay un discurso claro, si no hay un espacio para compartir y para deliberar las decisiones, entonces empieza a tornarse o a tener un tufillo autoritaria la decisión del gobernante, o la falta de información genera también la incertidumbre en el ciudadano y por lo tanto esa medida puede generar, o esa falta de información puede generar otras reacciones, ¿no? Hay casos bien documentados en los libros en donde, por ejemplo, se han estudiado situaciones de motines en cárceles. En las cárceles los motines a veces empiezan por cosas muy pequeñas. Alguien no le dio información al celador, el celador no recibió la información y tampoco se la dio al que maneja las llaves, y de pronto eso generó el desánimo o la sensación de que estaban atentando contra ellos de los internos, y los internos se levantan. Y todo fue por un error de información o de comunicación. Y eso es importante. Ahora, no hay que perder de vista que en todo esto, deliberar, compartir el discurso y desarrollar un espacio de discusión y de diálogo, no hace, no quita que haya unidad de criterio. Por el contrario, lo que hay que mantener es la unidad de criterio y la dirección. En España se generó una serie de problemas porque el gobierno nacional, con Pedro Sánchez a la cabeza, trató de promover muchas medidas, y aquí las autonomías son muy fuertes, son como los gobiernos regionales, pero son autonomías que son pequeños estados. Y entonces ellos en realidad empezaron al inicio a cuestionar las decisiones del presidente. Cuando se dieron cuenta de la magnitud de la situación, los presidentes, los presidentes de la Generalitat, de las autonomías, se sometieron al presidente Sánchez y dijeron lo que él diga, punto. Pero sí queremos dialogar. Entonces, la democracia no implica perder autoridad, pero sí implica la redefinición de esas relaciones de poder, básicamente a través de la deliberación, que creo que es un elemento fundamental. A Sánchez todavía se le sigue reclamando aquí en España que no dialoga lo suficiente con la oposición, pero también es verdad que aquí la oposición es ciertamente una oposición bastante terca y obtusa a ratos, y se opone a todo por oponerse, y bueno, digamos, hay problemas también ideológicos de izquierdas y derechas que son muy difíciles de manejar. Pero en ese proceso, justamente, el líder tiene que aprender y establecer algún mecanismo y asumir que finalmente la decisión la tendrá que tomar él o ella en su caso. Un cuarto punto, es importantísimo que llegado un momento hay que cerrar la crisis. O sea, de repente la situación no se resolvió del todo. Por ejemplo, nosotros en 2 o 3 meses no vamos a haber resuelto el problema del contagio del virus. Esto va a durar de pronto 2, 3 años o muchos más. Pero en algún momento tenemos que cerrar el momento de crisis y decir, ya, lo tenemos esta situación controlada, ¿no? Y podemos empezar a tomar otro tipo de decisiones. Empezar poco a poco, por ejemplo, aquí a las 8 de la noche hasta las 11 podemos salir, de 6 de la mañana a 10 de la mañana también. Los niños pueden salir 1 hora diaria a pasear a 1 kilómetro de distancia. Empezamos a recuperarnos y hay un momento en el que hay que decir, ok, señores, la crisis terminó. Ahora estamos manteniendo una situación difícil, sí, pero la podemos controlar y la podemos manejar. ¿Y por qué? Porque es importante, porque eso tiene que devolver la confianza en la población, no solo en su autoridad, sino en la posibilidad de la convivencia pacífica en la sociedad. Eso es muy importante. Quinto, rendir cuentas, ¿no? Llega el momento en el que hay que asumir responsabilidad, hay que evitar las culpas, pero hay que informar sobre los procesos y los resultados, hay que asumir las responsabilidades y, por supuesto, hay que evitar las culpas. La responsabilidad en la gestión pública de las crisis no se diluye, no desaparece, por el contrario, la responsabilidad se mantiene. Pero creo que un ejercicio interesante es que la responsabilidad venga además de la mano de este otro elemento que es importantísimo, que es el punto 6, extraer lecciones y aprendizajes, fortalecer capacidades institucionales, fortalecer capacidades técnicas, fortalecer capacidades políticas.
Conversaba hace poco con varias personas y, por ejemplo, veíamos la necesidad imperiosa de que haya una profunda reforma del sistema de salud en el Perú. Eso es fundamental, porque nuestro sistema de salud es caótico. Hoy día existe la salud de las Fuerzas Armadas, la salud de la policía, el de salud, el MINSA. Hay un desorden y además hay incapacidad para gestionar y administrar bien el sistema de salud. Y educación y salud tendrían que ser los elementos centrales de una política social en el Perú. Y por supuesto, nos damos cuenta de que cuando hay un virus y una pandemia, la salud nos salva las vidas o no nos salva. Y entonces son elementos de reforma institucional. Dicen que las crisis a veces generan la ventana de oportunidad para que hayan reformas importantes a nivel de política pública o reformas institucionales. Habrá que ver qué pasa con esto. Reordenar o rediseñar procesos, porque de pronto se dieron cuenta de que hay algo que no está funcionando. Establecer sistemas de prevención y mitigación. O sea, ya tenemos que aprender después de esto cuáles son las decisiones que hay que tomar para enfrentar una crisis como esta. E identificar vacíos y brechas, aquello que no tenemos. Por ejemplo, no tenemos un sistema de gestión de información, no tenemos un sistema de investigación científica y tecnológica para poder lograr, por ejemplo, generar aquellos aparatos o aquellos medicamentos o aquellos tratamientos que necesitamos para un sistema de salud. O en educación, no tenemos un sistema de internet, de banda ancha, o no tenemos fibra óptica para poder lograr que los cursos virtuales se realicen con normalidad en todo el país. De repente en Lima sí, en San Isidro, en Pueblo Libre, pero no en todo el país. Entonces, o no tenemos las capacidades en los colegios para poder hacer estos cursos. Entonces, digamos, estos vacíos y brechas ayudan a o digamos, hay que identificarlas y la crisis ayuda a extraer estas lecciones y aprendizajes. Hay una frase que a mí me encanta y que la repito siempre, y a veces me la repito siempre a mí mismo, porque creo que uno tiene que seguir aprendiendo, que los errores repetidos nos enseñan aquello que no queremos aprender. Y yo creo que eso es bien importante porque cuando ya empezamos a caer en el error gobierno tras gobierno, sociedad tras la sociedad una y otra vez, es porque en realidad queremos mantenernos en eso, ¿no? Y es psicológicamente seguro explicable, lo hablaba el otro día con unos psicólogos aquí en España y en Berlín, y me decían, sí, esto es un asunto de a veces no querer cambiar las cosas porque nos sentimos más seguros así antes que cambiarlas de verdad. Y yo creo que hay reformas importantes, el cambio de las AFPs, el cambio del sistema de atención de salud, las reformas educativas a nivel del sistema virtual o los sistemas de protección que tenemos que generar para atender estas pandemias, nos tienen que llevar a reformas y son nuevas formas de hacer las cosas. Y si no nos adaptamos, nos quedaremos en el camino. Hay un darwinismo tecnológico en esto que funciona y que no hay que permitir que funcione porque nadie debería quedarse atrás. Entonces hay que adaptarse, hay que lograr eso que se llama resiliencia en el sistema. Termino con algo importantísimo, Sidney Verba, que es uno de mis autores favoritos en este tema, que finalmente el liderazgo es fundamental, sí es fundamental, y en la gestión pública es importantísimo, sí, y yo diría que es importantísimo en dos sentidos, y con esta idea me quedo para de repente empezar un diálogo con ustedes y conversar sobre algunas preguntas. ¿Por qué es importante en dos sentidos? En estos dos sentidos. Primero, en el lado instrumental. O sea, el líder nos conduce a un objetivo. Y yo creo que eso es bien importante. Las presidentas, primeras ministras o lideresas de los países en donde esto ha funcionado, Grecia también, Finlandia, Alemania, lo que he mencionado, en realidad una de las cosas que han hecho es conducir a su país a un objetivo claro, marcar la visión y conducir a todos hacia ello. Y esa es la función instrumental del liderazgo, conducir a los demás hacia un objetivo que creemos es importante. Ojo, eso no implica convencerlos a ciegas y no significa que es manipularlos para llevarlos a un lado. Implica un diálogo permanente y democrático, abierto, transformador en el sentido más amplio del término, para que se entienda que hay un camino al que transitar. Puede ser que sea el camino que el líder ha propuesto, puede ser que sea otro que se reconstruya y se plantea a partir del diálogo mismo. Pero eso es justamente aquello que hay que lograr y que el liderazgo permite. Conducirnos hacia un objetivo en conjunto y que haya alguien que nos recuerda que ese es el objetivo al que tenemos que llegar. Y en segundo lugar, el liderazgo en la función afectiva.
Afectiva dice Verba porque necesitamos mantener unidad en el grupo. Si el grupo y la sociedad no se mantiene unida, entonces lo que ocurre es que no hay posibilidad de lograr esa otra función que es la instrumental. No podemos llegar al mismo objetivo. Entonces la función del líder tiene que ser justamente lograr un nivel de cohesión en la comunidad o en el grupo o en la organización, cuando se trate de una organización, para poder convencernos de que juntos podemos hacerlo, que colaborando podemos lograrlo, de que finalmente si nos juntamos todos, lo podemos hacer. Hoy día se posterga 15 días más, hasta el 24 de mayo, ¿no? la cuarentena en el Perú, el aislamiento. Pero esto no funciona si es que no hay unidad, si es que no hay cohesión y si no asumimos que esta, aunque nos cuesta, porque nos cuesta muchísimo, es la mejor manera de evitar en este momento el incremento de contagios que seguramente se seguirán dando después, pero que al menos no incrementarán la curva para poder, digamos, no aumentará la curva para tener la capacidad de atender a aquellos que se enfermen. Si aumentamos el contagio, la cantidad de personas que pueden estar enfermas y que requieren atención puede desbordar el sistema institucional que tenemos. Lamentablemente hay que entender que tenemos una capacidad limitada en el sistema y no podemos incrementar el riesgo. Y entonces eso es importantísimo, que haya una comunicación permanente. Yo creo que hay que sincerar la situación. Y hay que decir que la situación es muy crítica y muy grave. Y que por lo tanto lo único que podemos hacer es sumarnos a esa dirección de un Estado que un gobierno que nos está planteando una serie de medidas y hay que cumplirlas. Puede ser que algunas no nos gusten, puede ser que efectivamente hay algunas que sean mejores y que no se están planteando, puede que hayan algunos errores y graves, pues sí, pero este es el momento en el que hay que sumarse y hay que continuar pensando en que lo más importante ahorita es salvar la vida y la salud de la población y luego podemos dedicarnos a recuperar el resto. Incluso la educación podría y tiene que adaptarse con las dificultades que tenemos hoy día, pero que yo creo que además con la labor de tanto los médicos y el personal de salud, en el caso de la salud, y los profesores y los directores y los auxiliares y todos los padres de familia que están haciendo un buen trabajo en la educación, pues estamos poniendo la mano y el hombro para poder avanzar en este tema. Entonces me quedo con esta idea de este rol afectivo e instrumental, cohesión y objetivo, que es lo que el liderazgo le aporta a esta gestión pública que busca resolver problemas públicos y que finalmente en este entorno del virus nos sirve también para reflexionar sobre el tema. Me quedo aquí, les agradezco mucho por haberme escuchado, tratamos de ser lo más concreto posible porque hay muchos temas adicionales, pero seguramente que con las preguntas vamos a poder avanzar un poquito más y conversar un ratito más sobre el tema. Muy bien, le doy pase aquí a Yanela para que siga coordinando las preguntas. Muchas gracias, Magíster Carlos Salza, por su disertación tan interesante. Vamos a empezar con la ronda de preguntas y agradeceremos a los participantes formular sus preguntas o aportes al ponente sobre el tema desarrollado hoy. Recuerden que deben colocar la opción levantar la mano para cederles la palabra. O si desean, lo puede escribir por el chat también, lo puedo leer y lo respondo también aquí. Ok, quería hacerle una consulta. Por ejemplo, tengo familiares que trabajan en el sector público, para ser más específico, en el Hospital Nacional 2 de Mayo. Bueno, ¿cuáles serían, esa es mi pregunta, cuáles serían las alternativas que tendría que tomar una persona que ocupa un cargo, supongamos, ¿no? Las personas de logística del hospital, en la época de post-cuarentena, o sea, cuando ya levanten la cuarentena y todo el mundo salga a trabajar, va a haber, supongo yo, una alza muy significativa en cuanto a contagiados. O sea, ¿cuál vendría a ser la forma de afrontarlo en un hospital público? A ver, sí, creo que hay dos niveles, ¿no? Uno es el tema de que el contagio creo que se va a mantener porque no tenemos ahorita digamos, una vacuna y no tenemos una posibilidad de controlarlo de manera inmediata. Y esto se contagia muy rápidamente a través del contacto directo por
por los estornudos, las secreciones, ¿no? De modo que, digamos, si mañana abrimos las puertas de la población en general y todos salen como se esperaba salir mañana o este lunes, de pronto corremos el riesgo de que vuelvan a aumentar los contagios, porque no sabemos además quién puede tener el virus y de repente no está generando los síntomas. Y como no ha habido pruebas de manera generalizada, entonces no sabemos en realidad puede alguien tener el virus, no tener los síntomas y ser un portador de contagio. Eso en el caso de la población en general. En el caso de los hospitales, ciertamente es una situación mucho más delicada todavía, porque en los hospitales existe mayor riesgo, puesto que allí están precisamente personas que están ya contagiadas y muchos de ellos con los síntomas. Entonces, en esos casos, el Estado tiene que asumir una serie de medidas de protección que tienen que ver con, corríjame si de repente no es por ahí la pregunta, yo asumo que sí, pero si hubiera alguna repregunta, usted me avisa, por favor. Pero entiendo que se trata del personal de salud, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a proteger al personal de salud? En esos casos, necesitamos tener una serie de medidas que permitan proteger al personal, por ejemplo, dándole los materiales adecuados y las vestimentas adecuadas. Nosotros hemos visto una serie de videos y de reportajes en donde, incluso videos grabados por los propios médicos o enfermeras o enfermeros en el servicio de salud, diciendo que a veces no contaban con los instrumentos suficientes, ni siquiera mascarillas o trajes para cubrirse suficientemente bien y protegerse de las infecciones. Y eso es una situación que creo necesita ser tomada en cuenta de muy el otro elemento importante es qué pasa con la población, que empiece a salir de los hospitales. Porque ¿qué pasa? El virus. ¿A dónde se va a ir? No puede estar en cuarentena todo el tiempo. Bueno, precisamente, lo que va a tener que ocurrir es que estas personas van a necesitar un acompañamiento y un sistema de monitoreo permanente. En otros lados, como en Europa, por ejemplo, o en Finlandia o en Taiwán, lo que se hace es establecer un sistema de monitoreo permanente. Por ejemplo, en Taiwán la tecnología ha ayudado enormemente a controlar el número de contagios. No son más de 300 ahí los contagios. No más de 300 fueron los que han muerto y los contagiados son también muy pocos. ¿Qué ha pasado? Básicamente han establecido un sistema tecnológico de aplicaciones, de sistemas de monitoreo en línea que permiten ir verificando qué está pasando con la persona y todo su recorrido. Se hablaba incluso de instalar aplicaciones en los celulares y monitoreando a las personas. Es cierto, es un sacrificio de los niveles de privacidad, ahora van a tener que saber el estado donde estamos y dónde nos movemos, pero por otro lado es una situación crítica que amerita eso que decía yo hace un momento, la ponderación entre valores que puedo proteger o de bienes que debo proteger, la vida versus la seguridad, pues, o la intimidad versus la vida o la enfermedad que pueda yo contraer, pues sin duda necesito, digamos, establecer alguna medida de ese tipo. Yo creo que efectivamente hay que caminar hacia eso. Ahora, cada instrumento de política tiene, o cada problema tiene un instrumento de política. Y cada instrumento político puede generarnos otras dificultades que necesitamos reparar de algún modo. Yo creo que de lo que se trata es en realidad de hacerse un plan. Yo sí tengo siempre la impresión de que los mejores gerentes públicos, los mejores directivos, son aquellos que precisamente tienen la capacidad de proyectarse antes de que ocurran los problemas. Y alguien tiene que haberse sentado, yo me imagino que el ministro de Salud tiene que estar sentado con un equipo. Yo lo hacía, por ejemplo, cuando he sido funcionario, directivo de alguna institución, privada, pública, universitaria. He tenido un equipo especialmente dedicado a pensar las cosas que pueden ocurrir. De esa manera uno va evitando el tema, ¿no? Voy a responder algunas otras preguntas que están aquí. Y una pregunta. Por favor. De repente la va a contestar. ¿Quién es, perdón? Yo voy a poner para el Día de la Madre. Igual quería preguntar yo también, a ver si se podía. A ver, lo escucho. Preséntese muy bien para saber quién habla. Te saludo, Percy Durán. Me interesa mucho la propuesta que comentas tú, pero también cómo se plantearías la propuesta desde los municipios. Digamos, si es cierto, el Estado está enmarcando un apoyo desde un bono, pero ciertamente no está llegando a los municipios y no llega a la población. Y lamentablemente la terquedad de la gente está haciendo a una desesperación. ¿Qué política pública podemos tomar en cuenta
para poder ejecutar la economía que necesitamos, porque lamentablemente no toda la población está siendo bastante aperturada en recibir esta economía. Y entonces, si bien es cierto, ¿qué instrumento tú podrías sugerir desde tu perspectiva hacia una población, pero más que todo al gobierno, cómo liderar los municipios? Porque los municipios no están llevando una manera la ayuda a la población que se necesita. O sea, ¿qué instrumento se podría tomar? ¿Un instrumento de gestión? ¿O cuál sería tu sugerencia desde los municipios? Y en este caso, a la población, ¿qué nos dirías? Porque en este caso, si bien es cierto, se ha aperturado más, porque la población es terca en poder asumir responsabilidades. De tu experiencia, nosotros como oyentes, ¿qué podrías tú sugerirnos para poder de una manera plantear a la comunidad y de una manera madurar la idea de lo que tú nos planteas? Eso es todo. Sí, muy importante. A ver, voy a responder esto que es muy interesante la pregunta, porque además hay justamente también varias preguntas aquí de Rocío, de Michael, de Nicole, de varias personas más, que mencionan lo mismo. O sea, ¿qué pasa con los gobiernos locales? Porque claro, nos hemos centrado en el análisis en el gobierno nacional. Y tienen toda la razón. O sea, ¿qué ocurre con los gobiernos locales? Allí es donde yo creo que justamente la palabra coordinación es fundamental. O sea, en primer lugar, el gobierno nacional necesita sentarse y establecer alguna regla institucional, algún mecanismo que permita la coordinación directa con, para empezar, gobiernos regionales. Ahora, es muy difícil, en mi opinión, para un país como el nuestro, que tiene 2000 y pico de municipios, que el presidente se siente con 2000 personas a hablar. Eso es inviable. Hay que encontrar algún mecanismo que permita hacerlo. Una forma es trabajar en escalada, o sea, escalonadamente, digamos, hablar con gobiernos regionales, que los gobiernos regionales establezcan mecanismos con los nuevos gobiernos locales, y eso, claro, en un país con poca institucionalidad y en donde hay mucha dificultad de coordinación por las propias competencias y la debilidad del sistema político, uno lo ve como difícil de lograr, ¿no? Pero hay otras experiencias, o sea, mencionaba yo el caso español. En el caso español los municipios están directamente coordinados por sus autonomías, y la autonomía, la Generalitat de Cataluña, por ejemplo, coordina directamente con sus municipios y establece una coordinación de puente con el gobierno nacional en Madrid, y entonces coordina la Moncloa, le llaman, el gobierno nacional, y los municipios. Y entonces de esa manera la Generalitat se convierte en el articulador, digamos, ¿no? Y eso es muy importante porque es la forma a través de la cual hay que lograr. Acá se anuncia y incluso se televisa cuando el presidente se va a reunir con los miembros de la oposición, pero también con los presidentes de las autonomías, y se establecen las reglas y cómo se puede intervenir directamente desde ese punto de vista. Yo sí creo que lo que pasa es que en estas situaciones de crisis, el gobierno tiene que ser quien lidera justamente, y la palabra liderazgo aquí es lo que he mencionado, cohesión e instrumento. Tiene que decir hacia dónde vamos a ir. Y tiene que proponerle a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales cuál es la función que a ellos les toca cumplir. O sea, cada quien tiene que tener un rol. Y hay alguien que tiene que ser el organizador de ese sistema. Y en ese sentido sí pienso que no va a salir espontáneamente de los gobiernos locales, no va a salir de los gobiernos regionales espontáneamente, es el presidente con su equipo ejecutivo el que tiene que proponerle a los gobiernos regionales y locales cómo hacemos esto. Y hay muchas alternativas, ¿no? O sea, pueden ser los canalizadores de las ayudas directas a la población, pueden ser los canalizadores de los servicios básicos de salud, pueden ser los que canalicen también los recursos para generar infraestructura en el lugar que permita rápidamente salir del problema. Digamos, hay muchos mecanismos que son instrumentos que se pueden utilizar, pero ciertamente tienen que cumplir un rol. Pero insisto, no creo que sea un rol que vaya a surgir de la nada, sino que en realidad tiene que ser dirigido por el gobierno nacional. El gran problema, como menciona alguien aquí en el chat, es que, claro, digamos, hay un problema de corrupción, ¿no? O sea, nuestro país lamentablemente tiene un problema institucional terrible, y ahora creo que se puede ver cómo es que la corrupción directamente afecta a los derechos humanos y afecta directamente los resultados. Y entonces no se trata de esto de roba pero hace obra, es algo que tiene que cambiar. Yo creo, que menciona alguien por aquí en sus preguntas también, Renan Galindo, por ejemplo, que mencionó en un momento el tema, y por ahí varios más, y dice,
¿Qué podemos sacar de todo esto? Bueno, es que tenemos que construir una nueva sociedad, ¿no? O sea, tenemos que construir una sociedad bajo nuevos principios, en donde volvamos a recuperar también algunos principios de la República que hemos olvidado completamente como sociedad, y en donde las redes sociales, en donde el Internet, en donde los medios de comunicación se han prestado, algunos, no todos, pero muchos, a construir una lógica en donde los principios básicos de la República se han puesto en cuestión, y se han tirado por los suelos. O sea, los principios de deliberación democrática, el debido proceso, la presunción de inocencia, los criterios sobre los cuales vamos a establecer responsabilidad civil, penal o administrativa a los funcionarios. Digamos, hay una serie de elementos que hay que reconstituir y que yo sí creo que están en el centro y en el corazón de este proceso post, a mí me preguntaba hace un momento, ¿qué va a ocurrir con la post-crisis? O sea, sí, pues, es que la post-crisis tiene que ser realmente un proceso de renovación no solamente a nivel de gobierno, sino de renovación en general social. Y yo creo que es muy importante porque si no logramos eso, digamos, es muy complicado, esto no va a ser servido más o menos de nada, ¿no? Y eso sería lamentable, ¿no? Teres Koppel escribió un libro fascinante sobre comparando las revoluciones y llegó a comprender cómo es que la Revolución Francesa o la revolución que se da en la Unión Soviética o varias otras revoluciones que estudia ella, él dice, las revoluciones en realidad cambian estructuras, ¿no? Entonces, esta crisis es una crisis y como es tan grande, tiene que ser revolucionaria en ese sentido. O sea, hay que repensar el modelo económico, sí, hay que repensarlo, porque quedó claro de que esto no funciona. Hay que repensar, y muchos se oponen, y muchos no quieren, y por un asunto ideológico o de intereses. Y yo creo que sí hay que caminar hacia eso. Hay que repensar el modelo de estructuras de sociedad que tenemos y de cómo manejamos y controlamos y elegimos a nuestras autoridades. Sí, hay que revisarlo. O sea, nada hacemos aprobando todas esas reformas políticas que se han dedicado a discutir durante meses, que en realidad probablemente no sirvan para nada. O sea, alimentan los egos de algunos, pero no sirven para nada. Entonces, hay que pensar qué es lo real, ¿no? Hoy día no vamos a pedirle pues, que hagan comités a los partidos políticos cuando en realidad tenemos un problema como el virus. Hay que caminar, como lo están proponiendo algunos, a un sistema virtual de organización política. Entonces, hay muchos elementos, digamos, que hay que repensar aquí, pero yo sí creo que hay que aprovecharlo como una buena oportunidad para hacer reformas importantes. A ver, ¿alguien más de repente mientras voy leyendo esto? Sí, profesor, tenemos a la señorita Cantuta Ballenas, que creo que desea hacer una consulta, tiene levantada la mano. Adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Hola, ¿Me escuchan? Sí, te escucho, por supuesto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Tu exposición me ha suscitado algunas preguntas, algunas inquietudes, bueno, hay temas que he estado leyendo también en el chat de las otras personas que están participando. Coincido con varias de las preocupaciones y te las voy a plantear así, digamos, digamos, de manera puntual, ¿no? Uno tiene que ver con lo que ya han mencionado varios en el chat, que hay un énfasis en que hay una gran responsabilidad de la ciudadanía. Y la ciudadanía como un conglomerado, una masa que, digamos, que no tiene, sin, digamos, reconocer probablemente la gran complejidad y la gran diversidad que hay, ¿no? Entonces, yo no sé qué tan correcta sea digamos, todo este discurso que se va tejiendo y que los vamos alimentando también nosotros mismos, ¿no? Qué tan bueno sea en estos procesos de construcción, de toma de decisiones y de generar visión también por parte de quienes ejercen liderazgo, ¿no? La verdad es que yo, o sea, tengo muchos bemoles, ¿no? sobre el autorresponsabilizarnos. Sí hay un nivel de responsabilidad, pero creo que matizaría eso con otro tipo de, digamos, de situaciones que no necesariamente están bajo nuestro absoluto control y voluntad, ¿no? Lo segundo tiene que ver con los niveles de liderazgo, ¿no? Tú has hablado y alguien lo mencionó, y dónde están los gobiernos locales, ¿no? Yo también te quería preguntar,
ti en la literatura, en lo que tú has revisado, en toda esta, digamos, en estas teorías sobre el liderazgo, hay, digamos, recomendaciones según el nivel de liderazgo del cual estamos hablando, ¿no? O sea, hay un liderazgo que puede ser, digamos, a nivel gubernamental, pero del comentario que hizo, creo que la primera persona a la que escuché, hablaba también de un liderazgo a nivel comunal, ¿no? A nivel de, digamos, de las organizaciones de base o las organizaciones de las juntas vecinales, ¿verdad? Que siempre han estado allí, que, por ejemplo, para el tema de seguridad ciudadana, están allí, se activan, se desactivan, según, digamos, la crisis de pronto de seguridad o de emergencia que hay en una determinada zona, ¿verdad? Y son, digamos, organizaciones, o bueno, no sé si llamarlo organizaciones, pero sí un capital que creo que no estamos mirando, y yo no sé cómo, digamos, podríamos aplicar todos estos elementos que tú mencionas a ese nivel de liderazgo, ¿no? O qué aspectos, digamos, y en esta idea de generar redes y articulación, ¿no? Sospecho que se está mirando únicamente a nivel gubernamental. Evidentemente el Estado tiene, digamos, una responsabilidad primigenia, constitucional, ¿no? Pero a la sociedad civil creo que no le estamos mirando mucho, y allí también hay digamos, niveles de liderazgo que pueden contribuir a mitigar a la crisis que se está viviendo, ¿no? Y lo tercero tiene que ver con, digamos, no sé si en los otros países, pero yo percibo que hay una tendencia a afrontar la crisis digamos, con medidas que son generalizables, ¿no? Y la realidad, por lo menos aquí en el Perú, lo que estamos viendo es que la crisis nos está exponiendo una serie de problemas estructurales, digamos, de grandes brechas, de desigualdad, de diversidad que ha estado históricamente invisibilizada, como muchas de las, digamos, por ejemplo, de compatriotas, culturalmente, digamos, de diversas culturas, con diversas lenguas, ¿no? Que vivían aquí, que están en una situación de pobreza, de precariedad, de hacinamiento, y que han tenido que prácticamente huir, ¿no? Porque acá no han encontrado, digamos, ya su situación era insostenible, ¿no? Y eso por decir de pronto un caso muy, muy puntual, pero hay otras situaciones que, digamos, de este país tan diverso, históricamente racista, discriminatorio, en fin, desigual para las mujeres, ¿no? Y creo que no sé cómo entra en toda, digamos, en toda esta toma de decisiones frente a la crisis, ¿no? Administrar toda esa complejidad, ¿no? En un país que no es pues Singapur, ¿no? O sea, Singapur no tenemos nada que ver con Singapur, ¿no? Y con otros países más, sino somos un país que tenemos nuestra propia, digamos, complejidad, nuestro propio ser, y nuestra diversidad no solamente geográfica, ¿no? Entonces, eso, de lo que muchas veces nos enorgullecemos, parece que nos está estampando en la cara, ¿no? Y nos está mostrando que a veces que no estamos teniendo, digamos, quizás las soluciones para todos, ¿no? Y todas. Sí, entonces, nada, esto es, discúlpame la extensión, pero no me suscita, tu exposición me suscitó varias, no sé, como dudas, como incertidumbres, que muy bien, nada, te las comparto y quizás puedas tener algunas luces sobre eso. Gracias. Muy gracias, Cantuta. A ver, sí, varias cosas, y tiene mucho que ver con varias de las preguntas que también están haciendo en el chat, y voy a tratar de vincularlas, porque tienen mucha relación. Una es el tema del énfasis en la responsabilidad de los ciudadanos. Varios, además, en el chat mencionan lo mismo. Dicen, los ciudadanos no cumplen, los ciudadanos no cooperan, los ciudadanos ya se aburrieron, o de pronto alguien dice, oye, yo vivo en un distrito en el que ya la gente se aburrió porque perdió la fe en las autoridades.
Bueno, a ver, yo creo que justamente uno de los graves problemas estructurales del país y del Perú es precisamente que tenemos un problema de desconfianza en las instituciones. Y eso se debe a que precisamente hay un problema de corrupción, de falta de capacidad técnica, de no cumplimiento de los objetivos institucionales. Entonces, claro, la gente pierde la fe o la gente no respeta, no respetamos a la autoridad y entonces simplemente nos dicen algo y lo que ocurre en los medios, ¿no? Sale una señora y pum, lo golpea al policía, la otra está ebria manejando, pero igual sale y le dice lo que quiere. O sea, el problema del país es que sí, yo creo que es un tema estructural en la relación entre Estado y ciudadano, y eso es algo que hay que discutir también. Y no lo solemos discutir porque precisamente lo tomamos como un hecho, un asunto de facto. O sea, así es. Y no, yo creo que eso tiene que cambiar y puede cambiar. Lo que hay que hacer es construir, y construir, por supuesto, una relación armónica y de confianza. Esto no se logra de la noche a la mañana, y yo creo que no estamos precisamente en el mejor camino para lograrlo, lamentablemente no. Y yo creo que eso se debe a que falta repensar el país de una manera un poco fuera de los cánones que la literatura clásica nos ha dado sobre el Estado. O sea, por ejemplo, hay que asumir claramente de que no es un país único, con una nación única. Es un país complejo, multicultural, y por supuesto, no somos seguramente como un país más homogéneo, como de repente Singapur o Taiwán. De repente también tienen sus particularidades y sus diferencias y sus diversidades, pero no como las del Perú. Ok, es cierto. Ese es el esquema en el que tenemos que gobernar, sí. Y entonces lo que hay que hacer es establecer medidas que permitan construir políticas, yo creo algunas generales, pero otras tienen que ser particularizadas. Entonces no podemos establecer medidas para todos por igual. Esto es un asunto que yo le llamo particularización de las políticas. Creo que ha habido una confusión cuando se hacen leyes, porque las leyes tienen que ser generales, y si una ley es específica es una ley inconstitucional, eso decimos. Pero las políticas no, las políticas por el contrario, las políticas tienen que ser incluso focalizadas, o pueden ser focalizadas. Hay algunas generales, seguramente el acceso universal a la salud podrá ser una política general, pero hay otras que tienen que ver con particularidades específicas, la política de salud intercultural, el parto vertical de las comunidades indígenas, las lenguas originarias, o sea, hay una serie de temas, o la atención especial para los asuntos de género, en el caso de las mujeres, o la situación de los niños, que nadie, por supuesto, ha visto en este esquema, pero ya UNICEF ha dicho que 1 de 4 niños se ve estresado por la situación de estar en confinamiento. Claro, eso merita una decisión inmediata. Lo que yo creo es que no tenemos un Estado capaz actualmente de pensar en todos esos elementos a la vez. Y esto es un asunto históricamente arrastrado. Vivimos los últimos 30 años en un dogma de que, claro, el crecimiento económico, el mercado, son los grandes componedores de las situaciones, y en realidad nos damos cuenta de que hay muchas deficiencias, muchas fallas de mercado, y eso que en otros países es muy claro, nosotros vivimos amarrados a una constitución que nos ha amarrado de manos y pies, y no podemos avanzar en el camino. Entonces sí, yo creo que este tema tiene que ver con un problema de una relación Estado-ciudadano que hay que revisar. Yo diría que, claro, no hay que cargarle al ciudadano toda la culpa, no, pero creo que hay que reconocer que como sociedad estamos fallando. O sea, estamos fallando porque como sociedad no construimos un espacio adecuado y una relación adecuada con los ciudadanos. Por ejemplo, fallamos claramente cuando vamos a votar. Y elegimos a los peores. O sea, no es posible que un Congreso nuevo se haya elegido después de sacar a todos aquellos que queríamos que se vayan a su casa y luego volvemos a elegir a los mismos. O sea, yo creo que ahí estamos en un problema serio. Y eso no es un problema institucional, es un problema social. Es un problema de que eso representa a lo que es el Perú hoy. Estamos en un problema de una sociedad que tiene una falla. Y esa falla no es irrecuperable, pero hay que trabajar sobre eso. Yo creo que hay que decidir que sí existe. Lo segundo, que es muy importante, y hay varios que ya lo han preguntado, es el tema de los niveles de liderazgo. O sea, sí, es que yo creo que los niveles se dan, o sea, en todos los niveles tienen que asumir una responsabilidad. Y no solamente el gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales, sino también la sociedad civil y también el empresariado y también las iglesias y también los actores digamos, del mercado. O sea,
todos tienen que asumir una responsabilidad, pero alguien tiene que organizar eso, porque eso no surge no hay generación espontánea en la organización social, porque normalmente más bien la organización social suele ser caótica y mantiene intereses contrapuestos. Entonces tienes empresarios y gremios de trabajadores, y ambos se oponen y se tiran unos de los otros. Tienes a los empresarios, pero tienes también a los banqueros y tienes también al que tiene sus ahorros, y ambos tiran de un lado. Entonces, ¿quién es el que tiene que poner orden en ese espacio? En donde los intereses de un lado y del otro están contrapuestos y a veces son contradictorios. El Estado. Entonces, yo sí tengo la impresión de que ahí, en este momento, necesitamos revalorar la figura del Estado, allí donde se consideraba que el Estado en realidad no era, digamos, no era un proceso, no lo considerábamos importante. Y la sociedad civil es fundamental. Por supuesto que la sociedad civil es fundamental, pero fíjate cómo estamos de quebrados como sociedad. Yo creo que esa es nuevamente una crítica, que como sociedad no somos capaces de organizarnos auténticamente y de manera espontánea para responder a una crisis de manera organizada. La acción colectiva, ¿dónde está? O sea, ¿dónde se organiza la población? Por ahí veo que algunos tratan de conseguir alimentos para los pobres, hay una amiga y una colega que está organizando algo para Iquitos. Empiezan a surgir, de pronto ya hemos pasado el shock de los primeros 40 días. Ahora la sociedad civil tiene que organizarse, porque esa es la noción básica de sociedad civil de Putnam. Cuando el Estado no lo hace y deja un vacío, la sociedad civil tiene que cubrirlo. Y eso implica organización social. Y eso implica ceder nuestros intereses personales para poder sumar a los demás. Yo creo que tu pregunta es clave por ese sentido. Y tercero, sí, hay que incorporar un enfoque de derechos humanos y de interculturalidad, y donde hay particularización en las políticas. Yo creo que eso es absolutamente clave. Me parece que es fundamental discutirlo. Lamentablemente, estamos en pañales en la transversalización del enfoque intercultural o de género, y bueno, en género hemos avanzado más, pero en muchos otros temas, por supuesto, no lo hemos hecho. Sigo leyendo las preguntas mientras haya otra pregunta de repente en el audio. Profesor, tenemos levantado la mano de Michelle. A ver si por favor puede participar. Listo. Recordemos que ser concretos en las preguntas para no tomarnos mucho tiempo y que el profesor pueda responder a todos, ¿sí? Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Me saluda Michelle Molero. No sé si me escucha. Hola, Michelle. Sí, te escucho muy bien. ¿Qué tal? Bueno, he escuchado atentamente su exposición y le felicito, le agradezco por compartir este conocimiento. Mira, yo personalmente trabajo en Ocinermin, en el organismo regulador de energía. Trabajo en el área de regulación de tarifas de gas natural. Entonces, mi pregunta iba un poco relacionada precisamente al manejo de las crisis, ¿no? Porque habida cuenta, a inicios de año, ¿no?, ocurrió el accidente de la explosión de un camión cisterna de GLP, ¿no?, en la que fallecieron pues más de 33, 35 personas, ¿no?, quemadas, ¿no? Y bueno, y fuimos testigos, toda la población, yo me incluyo también ahí, de cómo el gobierno en general, ¿no?, las instituciones, tanto el Ministerio de Energía y Minas, el mismo Cinermin, el mismo gobierno, los municipios, ¿no?, no se manejó bien esa crisis, ¿no?, donde resultaron pues afectados muchas familias, ¿no?, perdieron sus viviendas, hubo fallecidos, ¿no? Y eso ha sido hace poco, ¿no? De cierto modo el tema del COVID ha opacado este trágico accidente. Y bueno, yo desde mi posición, claro, obviamente yo no trabajo en el área de fiscalización, yo más veo temas de tarifa, regulatorio, ¿no? Pero pude observar cómo, digamos, se manejó esto, ¿no? Tanto en mi institución, en la institución donde yo trabajo, y después en las otras instituciones del gobierno, ¿no? Y bueno, y entonces mi pregunta iba dirigida en ese sentido, ¿no? ¿Cómo un gobierno, ¿no?, como el del señor Vizcarra, ¿no?, que bueno, que todos sabemos cómo él ha llegado a ocupar el puesto, ¿no? ¿Cómo puede, o sea, la prensa, qué papel juega ahí, ¿no? Considerando de que hay muchos intereses también, todos sabemos pues que la prensa también tiene pues, ¿no?, sus intereses, ¿no?
Sí, Y a ver, esto cómo afecta en el manejo de las crisis, ¿no? sí, sí, muy interesante. A ver, yo tengo la impresión de que justamente esto abona un poco lo que comentaba hace un momento, ¿no? O sea, la- estamos en una sociedad que, digamos, tiene un problema de valores, ¿no? Y es curioso porque, claro, somos una sociedad aparentemente muy religiosa, con mucha sensibilidad en el tema religioso, y sin embargo tenemos los valores alterados, ¿no? Y eso tiene que ver precisamente con un asunto de no tener claridad de varias cosas. O sea, una es que los valores entran en disputa y por lo tanto hay que establecer algún criterio para definir sobre ellos. O sea, cuando yo establezco una regla, como por ejemplo que no se puede vender mercurio en la calle, o sea, que nadie puede manejar el mercurio porque es contaminante y es dañino para la salud, bueno, el hecho de que yo tenga hambre y quiera trabajar no me puede habilitar a poner mi tienda de mercurio. O sea, eso es clarísimo, ¿no es cierto? Pero no lo tenemos todos claro. Entonces yo he tenido situaciones en donde ha habido personas que han venido y me han dicho, pero yo ¿por qué tengo que cerrar mi bus camión? Y yo he transformado mi camión, para convertirlo en un bus y poder prestar servicios de transporte interprovincial. Pero yo necesito trabajar, necesito comer, yo tengo que hacerlo. Bueno, claro, bajo el mismo criterio, yo mañana me puedo poner mi puesto de mercurio. O sea, se dan cuenta que el problema es que no hay un respeto a la ley, no hay un criterio de valoración sobre qué es lo que corresponde. Hay personas que venden hamburguesas que son de cartón, no saben que va a afectarle a la salud de las personas, pero lo hacen y sienten que su derecho a vivir los habilita a hacer ese tipo de cosas. Por supuesto que hay que tener solidaridad con las personas que se encuentran en mayor vulnerabilidad. De hecho, el Estado tiene que trabajar y todos deberíamos trabajar para eso, para resolver. Pero lo que no corresponde es que nos habilite a hacer cualquier cosa. O sea, el saltarnos la cola, el saltarnos la cola es la expresión más básica de que en realidad tenemos un problema de valoración. Y yo sí tengo la impresión de que esto es un asunto central en la lógica del cumplimiento del deber. Fíjense, no hay que tampoco, digamos, darse tantos latigazos. O sea, el tema del incumplimiento de la regla es un tema que ocurre en toda sociedad, porque la regla siempre va a querer ser incumplida. O sea, porque la regla es un tema de orden, el Estado controla la actividad humana y la libertad, cuando es controlada, reacciona. Entonces es un tema natural, pero precisamente los sistemas de más institucionalizados han logrado que el Estado tenga una sociedad o esté frente a una sociedad que entiende que esas reglas hacen mejor la vida nuestra, a pesar de que sacrifican muchas de nuestras cosas más personales y cotidianas. Es un asunto de convivencia pacífica, en donde el Estado, la existencia de la autoridad y la regla tienen que cumplirse porque es la única forma de sobrevivir como sociedad. De lo contrario, nos matamos entre todos. Entonces, la inseguridad ciudadana es lo mismo. O sea, yo robo una carpeta, robo un celular, robo una casa, porque siento que es la manera en la que yo tengo que sobrevivir. Me siento legitimado a hacerlo porque siento que esa es la manera en la que voy a vivir. Entonces, claro, el modelo está quebrado y yo creo que eso es algo que hay que revisar. En el caso del Estado, mayor razón aún. Los reguladores igual, ¿no? Para el caso del regulador que usted trabaja, yo he trabajado con los reguladores directamente porque yo era el defensor adjunto para servicios públicos generalmente de la Defensoría del Pueblo durante la época de Beatriz Merino, y trabajaba antes también ahí con otros defensores, y nosotros supervisamos a las empresas de servicios públicos. Hay empresas de servicios públicos que preferían pagar la multa y seguir incumpliendo a cumplir la norma establecida en su contrato de concesión o establecida en la regulación del propio regulador. Y el regulador a su vez decía que tenía que controlar el mercado y que por lo tanto no podía defender a los ciudadanos porque tenía que ser neutral. O sea, digamos, hay un problema de distorsión de muchos principios básicos que se pierden en el camino y todos estamos en la misma lógica de que nuestra supervivencia permite, digamos, nos habilita al incumplimiento de la regla. Yo creo que eso es peligroso, ¿no? Es lo que podría decir ahora. Bueno, muchas gracias. De nada. Profesor, a ver, revisemos alguna pregunta del chat. Sí, sí, claro. A ver. ¿Sí? Perdón, ¿dónde está esto? A ver, sí, acá Nicola Ángeles dice, ¿qué pasa con las personas, con los hospitales, los que fallecen en su casa? Igual también alguien preguntaba arriba sobre el problema de los
Creo que Hilda Chacha preguntaba, por ejemplo, sobre la prospectiva, cómo nos puede ayudar a partir de ese plan. A ver, sí, las crisis, lo decía yo en un momento, requieren decisiones. Una decisión es planificar. La planificación no se puede hacer sobre la nada. La planificación tiene que venir manejada básicamente a partir de una visión, de qué cosa quiero lograr, para poder yo saber qué cosa es cómo me voy a organizar. Y segundo, tiene que venir a partir de una identificación de escenarios. La prospectiva me permite identificar escenarios. Entonces, yo digo, por ejemplo, la población está aumentando notablemente hasta este punto. Hoy día, la prospectiva me permite decir, la proyección para los próximos 50 años es que la población va a seguir subiendo. Pero si sigue subiendo, no voy a tener alimentos para cubrir eso. Entonces tengo que controlar población. Con lo cual, la proyección del aumento de la población me permite decir que hoy día yo tengo que intervenir. Entonces tengo que establecer una política de control poblacional, por supuesto voluntaria y informada, ¿no? Que es el caso de, por ejemplo, repartir anticonceptivos o establecer información para que la gente tenga el cuidado de no tener más hijos de los que debe o de los que puede. Y entonces, claro, mi intervención se da porque yo tengo una medida de prospección. Las crisis suelen ser sorpresivas, pero lo que no es sorpresivo es contar con las capacidades institucionales para atender cualquier situación crítica que se presente. Eso no es sorpresivo. O sea, por eso es que alguien menciona en el chat también y dice, esto nos pone en la situación de repensar el Estado. Sí, claro, repensar el Estado porque en realidad pensar hacia futuro es en la práctica pensar hoy día en qué capacidades tengo. O sea, con qué me estoy armando, ¿no? En términos de infraestructura, en términos tecnológicos, en términos técnicos, en términos institucionales, políticos, para poder hacerle frente a un futuro en el que estas epidemias van a empezar a ser mucho más frecuentes. O sea, si se dan cuenta, en el cuadro que yo puse de las pandemias, cada una eran varios siglos después que se daba una pandemia después de otra. Y eran muy focalizadas, o sea, claro, si se daba en Wuhan en el siglo II, esto no iba a llegar hasta acá, ¿no? Porque, por supuesto, se quedaba allá. Pero hoy día el mundo está globalizado, tenemos aviones que transitan por todos lados y cargan miles de personas, millones de personas vuelan durante todo el año alrededor del mundo. Eso significa que, por supuesto, no es posible, digamos, manejar si es que uno tendría, digamos, si es que no tuviéramos ese tipo de tecnología. Entonces, esa acción, digamos, es necesaria para poder proyectar, ¿no? La perspectiva es necesaria para poder proyectar qué cosa es lo que va a ocurrir. Entonces, yo diría que eso es lo más importante en el caso de la perspectiva y de lo que preguntan. Hay varias otras preguntas, pero están un poco vinculadas a lo que ya he estado dirigiendo, así que, Yanela, tú te quedas con la parte final. Sí, profesor, para cerrar ya el tema de la ronda de preguntas, vamos a cerrar con el señor Heriberto, que tiene levantada la mano. Él va a ser la última persona que va a hacer la pregunta, y con eso terminaríamos la conferencia. Listo, gracias. ¿Sí? Buenas noches, profesor. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Felicitarlo por su exposición. Ha sido muy entendida. Yo estoy hablando de Piura. Conocemos muy bien, digamos, los tipos de liderazgos que existen a nivel del gobierno central, a nivel del gobierno regional y a niveles locales. Son muy diferentes y diferente nivel. Entonces, para esta situación, el Perú quizás no conoció muy bien el diagnóstico situacional en que se encuentra uno de los pilares fundamentales, que es el sector salud. No hay una política de salud donde existen diferentes salud, existen otras instituciones del mismo salud que no comulgan bien, con sueldos diferentes, y prácticamente la infraestructura inadecuada, y ya está colapsado no desde ahora ni de hace un mes, sino de años. Por lo tanto, es un diagnóstico fundamental y por lo tanto el gobierno, la estrategia que tenía que haber aplicado es justamente teniendo en cuenta el diagnóstico y además analizar la parte cultural de nuestra ciudadanía, donde existen diferentes niveles y donde también el 75% de la población no
no es independiente y justamente viven de su sueldo día a día. Entonces, durante este tiempo que yo creo que el gobierno o el Estado y los gobiernos regionales y los gobiernos locales por lo menos tienen, de los errores que se han cometido, tienen de repente un aprendizaje. Digamos, ¿qué estrategias podría, digamos, implementar un poco para corregir esto cuando se sabe muy bien que esto se puede seguir alargando esta situación? Sí, a ver, le comento brevemente. Yo sí, digamos, estoy convencido de que también hay un problema de institucionalidad a nivel local y a nivel regional. O sea, eso no es innegable, digamos. No todos, porque algunos tienen una capacidad que han aprendido, digamos, y hay muchos funcionarios hoy día capacitados también que circula de un municipio a otro, de un gobierno regional a otro. Lo que sí le puedo decir a su pregunta es que precisamente necesitamos un rediseño del proceso de la descentralización. Es parte de una reforma del Estado pendiente. El Estado tendría que establecer un espacio de discusión sobre la descentralización, porque claramente, digamos, tiene vacíos y tiene deficiencias muy serias. Pero además creo que hay un elemento adicional y es que, claro, hay esto que yo llamaba los instrumentos de política. Hay algunos instrumentos que son más útiles que otros. Y hay algunos que se pueden usar a nivel nacional y otros a nivel regional y otros a nivel local. Precisamente esos son de estos temas de los que trata la maestría, por ejemplo, de Administración Pública, en la que yo estoy dando ahora con la universidad, dentro de la Universidad Católica C de Sapienza, y entonces he visto ahí varios cursos y yo mismo he visto algunos en donde estamos desarrollando estos temas que no los puedo agotar hoy día, pero que seguramente vamos a poder hacer otros webinars y otras videoconferencias donde podremos ir discutiendo algunos otros aspectos. Yo encantado de seguir discutiendo este tema y en todo caso les agradezco muchísimo también el poder conversar sobre esto y mantener esta comunicación. Hay algunas preguntas que seguro voy a ir respondiendo de repente directamente porque hay algunos que les puedo responder, pero Yanela, te doy paso para ir cerrando el tema. Sí, bueno, le damos gracias a cada uno de los participantes en esta videoconferencia y los invitamos a participar en las siguientes conferencias que llevaremos a cabo sobre temas de la actualidad. Los invitamos también a visitar nuestros medios informativos para conocer nuestra oferta formativa en posgrado con 2 maestrías. Una es Administración Pública y el otro es MBA Internacional en Negocios y Finanzas Internacionales. Ambos con una doble certificación con 2 reconocidas universidades italianas. Tenemos a la Sacro Cuore de Milán y a la Universidad de Génova. Sí, muchas gracias, profesor. Que tenga muy buena noche. Muy bien, buenas noches. Hasta luego.